Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, donde exploraremos la fascinante historia de personajes que dejan huella desde nuestro pasado, nombradas y comentadas por Catherine Pumawilka, Cecia Guamaní y quienes habla Cecilia Patiño. Les habla Caterine. Hoy quiero compartirles y opinar una de nuestras obras favoritas, Calixto Garmendia, Decir Alegría, que la encontramos en la antología de quinto de secundaria, primera edición del año 1954, tomada en 2004, dando un total de 4 páginas. Decir Alegría nació en Huamachuco, el 4 de noviembre de 1909. Fue periodista, político y escritor peruano, perteneciente al APRA, lo que provocó su exilio. Alegría es considerado uno de los grandes representantes de la literatura indigenista. Esto lo demuestra con su primera novela, publicada en 1941, La Serpiente de Oro, que ya revelaba su preocupación por las injusticias sociales y la opresión del pueblo. Sin embargo, sería con El mundo es ancho y ajeno que alcanzaría reconocimiento internacional. Lastimosamente falleció el 17 de febrero de 1967, a causa de un infarto cardíaco, tras una agonía dolorosa. Su muerte fue sorpresiva, pues recién cumplía 58 años y gozaba de buena salud. Aunque falleció a temprana edad, su legado literario perdura y sigue siendo leído y estudiado en todo el mundo. La inspiración de sus obras viene de su lugar de origen en la región andina de Cajamarca. Su propia experiencia viviendo en la zona rural y su identificación con los indígenas y campesinos le proporcionaron una perspectiva auténtica y conmovedora. Así, Decir Alegría crea historias poderosas que dan voz a las luchas por la justicia, la tierra y la dignidad, en un contexto social complejo como es la obra Calixto Garmendia, la cual aborda estos temas. La historia sigue la vida de su protagonista Calixto Garmendia, un campesino de la sierra peruana. La trama se desarrolla en un contexto de injusticia social, pobreza y desigualdad, lo que demuestra la realidad de muchas comunidades rurales en el Perú de la época. La narrativa se centra en su esfuerzo por superar las adversidades y luchar contra las fuerzas que intentan mantenerlo en su situación de opresión. En la primera parte de la novela, se establece el escenario en el que vive Calixto y se presentan los personajes clave. Calixto es un trabajador agrícola que enfrenta dificultades económicas y sociales. La historia comienza a desarrollarse cuando Calixto, motivado por un deseo de justicia y cambio, empieza a cuestionar el sistema y busca formas de mejorar su vida y la de su comunidad. A medida que avanza la trama, aparece una epidemia de tifo en el pueblo, lo que provoca que el alcalde le quite su terreno a Calixto con argumentos injustificados. Él intenta pedir ayuda y justicia, sin respuesta, lo que lo lleva a entrar en un estado de desolación y decaimiento a lo largo de los años. Al final de la historia, Calixto pasa de ser un hombre preocupado por los suyos a ser un ser consumido por la injusticia y con el único fin de obtener la compensación que merecía. Un final triste para un hombre que luchaba por los derechos de los demás. Sin más que agregar, adentrémonos en la narrativa de Calixto Garmendia y descubramos por qué su historia sigue resonando profundamente en quienes se aventuran a descubrirla. Empecemos. Todos estos días, anoche, esta mañana, aún esta tarde, he recordado mucho. Hay momentos en que a uno se le agolpa la vida. Además, debes aprender. La vida corta o larga no es de uno solamente. Yo nací arriba en un pueblito de los Andes. Mi padre era carpintero y me mandó a la escuela. Hasta segundo año de primaria. Era todo lo que había. Y eso que tuve suerte de nacer en el pueblo, porque los niños del campo se quedaban sin escuela. Fuera de su carpintería, mi padre tenía un terrenito al lado del pueblo, pasando la quebrada, y lo cultivaba con la ayuda de algunos indios a los que pagaba en plata o con obritas de carpintería. A causa de tener algo, y también por su carácter, mi padre no agachaba la cabeza ante nadie. Abuso que se cometía, ahí estaba mi padre, para reclamar al frente de los perjudicados. Las autoridades y ricos del pueblo, dueños de haciendas y fundos, le tenían echado el ojo para partirle la primera ocasión. Había hecho un sillón grande que ponía en el corredor. Ahí solía sentarse por las tardes a conversar con los amigos. Lo que necesitamos es justicia, Decía. El día que el Perú tenga justicia será grande. Un día se produjo una epidemia de tifo en el pueblo, causando muchas muertes. El cementerio se iba llenando de muertos hasta que su capacidad se colmó. Entonces sus enemigos, inducidos al alcalde,
aprovechando esta gran mortandad de personas, despojaron de su tierra a mi padre. Las autoridades del pueblo le prometieron una indemnización por la tierra. Pasó el tiempo y el pago no se hacía. Él reclamaba ante las autoridades por cartas, incluso ante el presidente de la República, pero no había respuesta a su reclamo. Mi padre veía pasar al alcalde, a todos les reclamaba lo mismo y la respuesta siempre era la misma, que espere. Pasaron muchos años y mi padre se animó a sembrar en una parte libre de la tierra, antes era suya, pero las autoridades del pueblo lo encarcelaron injustamente. Indignado, después de salir de prisión, comenzó a vengarse tirando piedras sobre las tejas de las casas de las autoridades del pueblo. Posteriormente, se abrió una nueva tienda en el pueblo y el dueño le mandó a mi padre a hacer muebles. Esto le dio un gran respiro económico, pero después vino la miseria. Mi padre se alegraba con la muerte de sus enemigos, hasta que murió el alcalde del pueblo. Su único consuelo fue, debido a su ocupación de carpintero, que cuando una autoridad moría, él confeccionaba su ataúd más estrecho para que así sufriera de alguna manera. Mi padre cobró su precio elevado por el ataúd del alcalde. Mi madre le dio esperanza con el nuevo alcalde. Fue como si mi padre sanara de pronto. Eso duró 2 días. El nuevo alcalde le dijo también que no había plata para pagarle. Además que abusó cobrando 50 soles por un cajón de muerto y que era un agitador del pueblo. Esto ya no tenía ni apariencia de verdad. Hacía años que la gente, sabiendo a mi padre en desgracia con las autoridades, no iban por las casas para que les defendieran. Por ese motivo ni se asomaban. Mi padre le gritó al nuevo alcalde. Se puso furioso y lo metieron 15 días en la cárcel por desacato. Cuando salió, le aconsejaron que fuera con mi madre a darle satisfacciones al alcalde, que lo lloraran ambos y le suplicaran el pago. Mi padre se puso a clamar. Eso nunca. ¿Por qué quieren humillarme? La justicia no es limosna. Pido justicia. Al poco tiempo, mi padre murió. Conclusión. Esta novela nos muestra la vida de un joven ambicioso que lucha por sobresalir en un mundo marcado por la corrupción y la injusticia de las autoridades. Calisto enfrenta continuos abusos de poder y obstáculos impuestos por quienes detectan el control. A medida que lucha por sus sueños, experimenta cómo la constante opresión socava su fe en la justicia y su fuerza para resistir. A pesar de sus esfuerzos, la crueldad de las autoridades y la desilusión resultante lo llevan a una pérdida de esperanza y confianza en sí mismo, destacando los efectos destructivos del abuso de poder en la determinación y el espíritu de un individuo. Comentarios. Esta lectura refleja claramente la injusticia cometida hasta ahora contra los más pobres, por el simple hecho de que no tienen suficiente dinero para protegerse de los abusos de las más altas autoridades. Si queremos intentar detener estos casos de injusticia, tenemos que protestar juntos para ayudar a los demás para que no nos haga daño. Demostremos que queremos cambiar nuestro país y cambiemos a nosotros mismos primero. Este es un podcast de RPP. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP, sección podcast.